Continuemos con el estudio de las letras hebreas y vamos a continuar con la letra P final. Como ya sabemos, porque ya vimos la letra P, la letra P quiere decir boca, la letra P quiere decir boca. Y yo obviamente guardo una estrecha relación a lo que se refiere con la palabra y todavía aún más tiene que ver con la tradición, es decir, la tradición oral. Entonces, esta parte de boca, palabra, y que nos lleva a la tradición oral, es muy importante. Aquí la P final, obviamente, tiene una estrecha relación, ya sabemos, con dos letras previas, como es la letra G y precisamente como es la letra P, que vale 80. Solo que ahora P vale 800. De esta forma, eh, haciendo alusión a la letra G, y recordemos que quiere decir barrera, con un valor de 8, y precisamente esta cuestión de las centenas, con respecto a la P final que vale 800, nos habla de esa superación de las barreras, de las pruebas. Si nosotros empezamos a ver este juego de palabras que tenemos aquí a la derecha, vamos a empezar con la palabra sof. La palabra sof quiere decir límite. También nos habla de, otro significado que podemos encontrar es fin. O también la palabra junco, que es una planta que crece en el límite de entre la tierra y el agua. Por ejemplo, cuando escuchamos mencionar el Mar Rojo, una forma mal traducida, más bien quiere decir el mar del fin o el mar de los juncos, o el mar de los límites, pero no el mar rojo. Esa sería una traducción muy al español, pero la verdadera traducción, por así decirlo, sería el mar de los juncos o el mar de los límites o el mar del fin. Sof. Y precisamente la P final, ¿de qué nos está hablando? Veamos esta parte de el Ein Sof. Aquí tenemos la misma palabra. El Ein Sof, en este caso, es la nada y límite, es decir, el infinito, que pone límites para que la tradición se realice con la P final. De hecho, el nombre de Yosef, el nombre de José, precisamente tiene las mismas letras que Sof. Ajá. Tenemos Samek, Vav y la P final. Yosef, que es que lo podríamos traducir también como el límite. Si nosotros nos vamos al árbol de la vida, Yosef representa el fundamento, es el límite a donde llega realmente lo creado, desde Keter hasta Yesod. De esta forma,
el nombre de José representando la parte del límite, el límite de Yod Hevat Hei. Es aquí donde la letra Yod de Yosef se limita para que el ser humano encuentre y asuma el camino hacia lo eterno. De hecho, el verbo Yasaf, aquí dice Yosef, José, aquí dice el verbo Yasaf. El verbo Yasaf quiere decir aumentar, agregar, añadir. Es por eso que el ser humano tenemos la primicia de ir aumentando en todos los sentidos, en todos los sentidos y en todas las áreas que nosotros podamos. Entonces, la matriz es un límite necesario para que el ser humano tome desde ahí el origen divino que la tradición está mmm, impaciente para ser abordada. De esta manera, ahora entendemos un poco el trabajo de José, de Yosef, en este sentido. Yosef se le considera un justo. Por eso fue creciendo a lo largo de su vida de acuerdo al relato de la Torah. ¿Por qué? Porque va aumentando, va agregando. Hay que recordar que en la Torah Yosef es vendido a los egipcios y precisamente en el Egipto, años después, Yosef se convierte en la mano derecha del faraón, entra como esclavo y sale como el consejero, la mano derecha e incluso toma el control del Egipto. Entonces, esta parte de José es el que hace entrar a sus hermanos a Egipto. Egipto es el país de la esclavitud. Entonces, precisamente, el Yam Suf, el mar de los juncos, que mencionamos que también se traduce como el mar rojo, salen de él, lo atraviesan. Es decir, salen de esa esclavitud, de las primeras impresiones de los 5 sentidos. Eso es esta parte del llanzo. Por otra parte, Sharaf, Sharaf quiere decir arder. Y precisamente la palabra Sharaf es serafín. Serafín es la jerarquía angelical. Y esta energía, de una forma invertida, también puede ser la serpiente venenosa. Porque una vez que alcanza el ser humano esta energía angelical, el veneno de la serpiente dejará de hacerle daño. La palabra sharaf, que es arder, arder, el sharaf o también la palabra saraf. Y en esta palabra
en esta palabra de Shara. Volvemos a encontrar un límite por por el verbo shuf, que significa envolver o aplastar. Muy bien. En esta parte de la letra Kaf, que recordamos la letra Kaf, así se escribe, con la P al final. Kaf, recordemos que representa la palma de la mano. Y precisamente esta energía nos invita a tomarla porque precisamente es la palma de la mano. De esta forma, nosotros, al tomar esta energía, la energía está representada como yo. Cuando nosotros tomamos esta energía, esa energía debe de estar libre de nuestro juicio, libre de nuestras implicaciones mentales. Porque si se adentran nuestros pensamientos personales, individuales, podemos aniquilar realmente el mensaje. Entonces, una vez que nosotros tomamos con la mano, Kaf, esta energía, debemos permitir que el mensaje llegue enteramente completo, sin dejarnos llevar por la mente individual. De esta forma, la P final nos abre, nos permite abrirnos para hacer ese canal de la energía. Y lo mismo, algo similar va a pasar con la letra Kof. Ustedes ya conocen la letra Kof, que es precisamente esta. Y termina con una P al final, Kof, que es el símbolo de la sabiduría. Es el símbolo de la sabiduría divina, precisamente para traer información de lo divino al plano humano, y es una información que libera, es una información liberadora. La palabra Gov es el cuerpo. Recordemos que la letra Gimel representa el camello. Y Pei es la liberación. Entonces, aquí lo que nos habla es que el cuerpo cambiará su estado energético a medida que participe dentro de la tradición. A medida que se conecte, va con la conexión con lo divino, puede obtener la liberación. La palabra Oref, que se traduce como nuca, también tenemos aquí la P al final. ¿Y qué es lo que tenemos aquí en la palabra Oref? Tenemos en estas tres letras la palabra Or. Es una palabra que ya vimos cuando vimos la letra Ain. Y la letra Or refiere a la piel. La Torah refiere a esta palabra como la túnica de piel. Or. Es precisamente a través de la forma humana que nosotros nos liberamos, a través del desarrollo de la conciencia y obviamente a través del abordaje de la tradición. Entonces, en este nivel del cuerpo, el ser humano pone
sobre los hombros un conocimiento elevado, un conocimiento superior, un conocimiento divino. Y gracias a ello se libera. Se libera precisamente de las profundidades. Ahí recordemos que es el ojo que todo lo ve. Y nos habla del ojo que está observando las tierras interiores, de las cuales tenemos que ser liberados. Entonces, Oreb, Nuca, nos habla de la observación de lo inconsciente para podernos liberar. Entonces, esta búsqueda, ¿qué implica? Podemos decir, bajo una expresión, que lo que nosotros tenemos que dejar de ser es, eh, lo podemos decir de dos formas, que dejemos de ser un pueblo de cabeza dura o de cabeza hueca, o que dejemos de ser un pueblo de nuca dura. ¿A qué se refiere con una nuca dura? El estar petrificados con actitudes mentales estériles o con pensamientos estériles. Porque precisamente la letra P es precisamente para liberarnos. Por eso podemos leer, en Job capítulo 16, versículo 12, Dios toma a Job por la nuca. Y precisamente Oreb representa todo ese trabajo. Por otra parte, tenemos la letra Aleph, que es así como se escribe. Aleph. Aleph, Lamed, Pei final. Él, que es Dios, Él, y Pei, que libera. Es el Dios que libera. ¿Quién es el que libera? Precisamente el verbo, Pei, junto con la tradición. Recordemos que Lamed es el látigo divino, es el aguijón divino. Y la palabra Af, que tenemos aquí, que encontramos la letra Aleph al principio y Pei al final, Af es la nariz que recibe el soplo. Aleph es una letra de aire. La nariz que recibe el soplo divino y a la vez es la carga vibratoria que tenemos aquí en la creación y que precisamente tenemos que liberarnos primeramente de todas las falsas impresiones que vamos teniendo a lo largo de nuestra vida. Muy bien, continuando con la letra Sadi final. Sadi final con un valor de 900. Obviamente tiene una correspondencia con la letra Tet de valor 9 y con la letra Sadi de valor 90. Entonces tenemos el 9, 90 y 900. ¿Qué es lo que viene a simbolizar Sadi final? Sadi final viene a representar la experiencia absoluta. Viene a representar la realización cósmica.
viene a representar la perfección, una perfección que no conoce la muerte. De esta forma, nosotros podemos ir comprendiendo paso a paso mmm, varios símbolos que tienen que ver con estas palabras que tenemos aquí a la derecha. Ketz, la palabra ketz, es precisamente la realización que le anuncian a Noé, obviamente Dios, el creador, le anuncia el diluvio. La realización es anunciada. Nosotros, nosotros leemos en Génesis capítulo 6, versículo 13, la realización de toda carne llega hacia mi faz. Si nosotros hacemos la suma de la palabra que, Kof vale 100 y Sadi vale 900. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos el valor de 1000. Y 1000, los miles, los millares, en Cábala representan el mundo por venir. De esta forma, Ketz, con un valor guamétrico de 1000, viene a ser lo mismo que la letra Aleph final, con ese mismo valor. Que Aleph final contiene o representa el símbolo de la coronación. Entonces, lejos de ser un castigo esta cuestión del diluvio, es una de las destrucciones muy bien conocidas por el que sabe leer la ley del destino de la creación. Es decir, que el ser humano necesita conquistar su propia corona final. Entonces, lejos de ser un castigo, es un trabajo a realizar, es un proceso a vivir. Y necesitamos coronarnos en ese sentido. Entonces, vuelvo a repetir, Génesis capítulo 6, versículo 13, encontramos la realización de toda carne llega hacia mi faz. La palabra Eretz, tierra, como se traduce, y que también Eretz tiene que ver con lo seco. Recordemos que lo seco es esta cuestión de la realización, el hacer conciencia. Muy diferente a lo húmedo, que es lo inconsciente. Entonces, Eretz tiene el significado de tierra, así como también de lo seco. En esta cuestión, en esta palabra de Eretz, tenemos a Resh, la letra Resh, que es cabeza, como ya lo vimos en su momento. Y nos quedaríamos con la letra Aleph y Sadi, Atz. Atz, que nos habla de una estrechez. Entonces,
Esta estrechez, con esta resh en medio, viene a abrirnos otro panorama muy diferente. Un panorama superior. Nos habla de que esta tierra necesita ser conquistada. Obviamente, por Resh, por la cabeza. Es decir, por el conocimiento, por la sabiduría, por la información, por la idónea y correcta información y por un conocimiento superior. De esta forma, Eretz, que también encontramos la palabra Ratz, que son estas dos que están aquí. Ratz, que es un pedazo o un fragmento. Entonces, esto nos lleva a pensar que toda tierra es desecamiento en un nivel de realización y participación en las leyes de la creación. De esta forma, el conquistar las tierras es una vía de realización. Es participar cada día más en las leyes y en los principios de la creación. Entonces, el haber desecado todas las tierras es como se desposa a la Adamá, a la madre. El ser humano se convierte en Kelohim, es decir, en un hombre totalmente. El hombre o el ser humano se vuelve Kelohim, se vuelve como Dios. En esta palabra que encontramos aquí, Sheretz, aquí vemos la palabra Eretz y aquí vemos la palabra Sheretz. Sheretz, ¿a qué es lo que se refiere? Sheretz se refiere a la multiplicidad llamada a la unidad. Entonces encontramos que Sheretz es lo no realizado en las aguas. Y Eretz es lo realizado en lo seco. Es esa cuestión de hacer consciente lo inconsciente. Y por último, la palabra Etz, que también es ya muy conocida por nosotros, que quiere decir árbol. Es el árbol como expresión del oxígeno para nuestra propia respiración. Y obviamente este árbol viene comenzando por la letra Ain, por la letra Ain, que es la fuente, el árbol de toda
realización. El árbol es su realización. De esta forma, el ser humano no podrá conquistar el árbol que es hasta que retorne a la fuente, a la visión de sus propias profundidades. Y por último tenemos la letra Aleph final con un valor de 1000. Y de esta forma, contemplamos a través de la Aleph su creación al máximo punto. Es lo sublime de todos los misterios. Es la realización desde los orígenes. De esta forma, terminamos esta parte de las letras hebreas de una forma pues bastante breve. Estos ejercicios que fuimos realizando fueron precisamente para tener una idea de lo que las letras nos van marcando. Cada letra es un concepto, es una idea, trae un contexto que nosotros tenemos que ir entremezclando, reconociendo en cada palabra para poder entender el verdadero origen y la verdadera enseñanza. Extraer la información idónea de cada palabra escrita en la Torá. Y todos estos ejemplos, y que aún podemos ver mucho más, y eso los vamos a ir viendo conforme vayamos avanzando en las clases. Muchos de estos ejemplos fueron tomados por Annick de Susanel, precisamente con esta cuestión de saber el simbolismo de las letras hebreas, que son el camino de vida en el estudio de nuestra propia vida y en el estudio de la Cábala.